Cuando en el año 2012 Xi Jinping se convirtió en el máximo líder de la República Popular China, durante su discurso inaugural pronunció las siguientes palabras: 中国需要更多的了解世界，世界也需要更多的了解中国. En español, esto significa: China necesita aprender más sobre el mundo también necesita aprender más sobre China. Las palabras del presidente Xi reflejan uno de los principales desafíos que nuestra generación deberá enfrentar en los próximos 30 años. Es probable que el ascenso de China sea el motor de las principales transformaciones políticas y económicas a nivel global durante la primera mitad del siglo XXI. Transformaciones de las que no solamente seremos testigos, sino también partícipes. Esta será la primera vez en nuestras vidas, en la de nuestros padres, en la de nuestros abuelos, en las que un país no occidental tendrá tanta influencia en el concierto internacional. Esto me lleva a plantearles dos preguntas que son dos caras de una misma moneda. La primera: ¿cuánto sabemos de China? La segunda: ¿cuánto ignoramos de China? Para responder estas dos interrogantes, yo les propongo un pequeño test. ¿Okay? Yo les pido que, si pueden nombrar a las 5 personas que ven en la pantalla, levanten la mano. Bueno, somos 2.000 personas más o menos en el auditorio, ¿no? Y creo que casi todo el mundo ha levantado la mano. Muy bien. Abajo las manos. Los presidentes de Estados Unidos y la exsecretaria de Estado también. Bien. Ahora les hago otra pregunta. Si pueden nombrar a las 5 personas que ven en la pantalla, levanten la mano. 5. Bueno, creo que no vale la pena ni siquiera que hagamos un recuento, ¿no? Pero les digo la verdad, a mí este test, el resultado de este test siempre me genera algo de curiosidad, porque por un lado no conocemos a los líderes chinos de ayer y hoy, pero por el otro, y esto es un dato real, año tras año en el Río de la Plata uno de los libros más vendidos, en muchos casos el más vendido, es El horóscopo chino, de Ludovica Squirrel. Pero quizás más importante aún, ¿cuál es la enseñanza que nos deja este test? China es hoy el principal socio comercial de Brasil, de Perú, de Chile y también del Uruguay, entre otros países. Sin embargo, el conocimiento que tenemos sobre China todavía es bastante limitado y definitivamente no se condice con la importancia que China tiene para nuestras economías y, por ende, para nuestro futuro. ¿Cuál es el riesgo de ignorar los detalles que hacen que China sea la potencia ascendente que es hoy? En América Latina tenemos la costumbre de acercarnos a China en función de oportunidades puntuales con las que vamos picoteando. Pero cuando no miramos a China holísticamente, cuando no miramos a China con visión global, lo que realmente estamos haciendo es dejar escapar grandes oportunidades. Oportunidades que podrían transformar nuestras empresas, oportunidades que podrían hacer que nuestras sociedades fueran menos desiguales, oportunidades que podrían modernizar la infraestructura de nuestros países, oportunidades que pueden cambiar radicalmente el curso de nuestras vidas. Esto a mí no me lo contó un amigo de un amigo, esto no es algo que me vendieron con eslóganes baratos, esto lo viví en carne propia y hoy les voy a contar algo de esa historia. Corría el mes de abril del año 2013 y me encontraba sentado en este lugar, que es Langdell, la biblioteca de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Estaba siguiendo un ritual que había adquirido cuando era estudiante en Beijing, en la Universidad de Tsinghua, que era leer China Daily, el periódico con noticias sobre China en inglés. Todas las mañanas me lo leía. Por esos días estaba terminando un programa de posgrado en la universidad y andaba un poco preocupado porque, si bien había alguna oportunidad en la vuelta, todavía no tenía muy claro cuál iba a ser mi próximo paso, porque nada realmente se ajustaba a lo que yo quería, que era alguna posición en China desde la cual mi trabajo pudiera generar cierto impacto, desde la cual pudiera tender puentes para chinos que quisieran acercarse a América Latina y para latinoamericanos que quisieran acercarse a China.
Con todas esas ideas en la cabeza, seguía leyendo China Daily y de repente llega una página en la que me encuentro con un aviso de este tamaño más o menos, color anaranjado, rabioso, que decía: una oportunidad rara. El gobierno de la ciudad de Foshan está buscando contratar profesionales extranjeros para que lo apoyen en tareas de promoción del comercio y la inversión. Les tengo que confesar que si bien para mí China ya era una opción de carrera desde hacía un tiempo, desde cuando tenía 16 años y una noche de septiembre del año 2004 le dije a mis padres que andan por ahí que tenía ganas de estudiar mandarín. Sabía eso, pero realmente no tenía muy claro qué es lo que había en Foshan. Había escuchado algo por arriba, pero no mucho. Sin embargo, algo me llevó a creer que estaba ante una oportunidad fuera de lo común y extremadamente valiosa. Había visto extranjeros trabajando para empresas extranjeras en China, extranjeros trabajando para el servicio exterior de sus respectivos países de origen en China, extranjeros trabajando para empresas chinas, pero nunca extranjeros trabajando directamente bajo una unidad del gobierno chino. 6 meses después, y varias entrevistas mediante, finalmente estaba trabajando para el gobierno de Foshan y un mundo de nuevas oportunidades se abría. Apenas empecé, me di cuenta que teníamos oro en polvo en nuestras manos. Me di cuenta que al contratar profesionales extranjeros, y tal vez sin ser plenamente consciente de ello, lo que el gobierno de Foshan había hecho era darle sentido a aquellas palabras del presidente Xi, era ponerlas en acción, porque cuando trabajábamos espalda con nuestros colegas chinos, nosotros los ayudábamos a ellos a aprender sobre el mundo y ellos nos ayudaban a nosotros a aprender sobre China. Foshan es una ciudad de 8 millones de personas, una ciudad emergente modelo, una ciudad que tiene un dinamismo tal que, según la consultora McKinsey, entre los años 2010 y 2025 va a contribuir al crecimiento de la economía global en mayor medida que Zúrich, que Milán o que Madrid. Y los líderes de Foshan habían acuñado una iniciativa de promoción de inversiones innovadora. Entonces, en conjunto con ellos, decidimos comunicarla. A las pocas semanas, toda China estaba hablando del trabajo de nuestro equipo. Algunos lo ponían como un ejemplo de China abierta al mundo. Otros decían que éramos espías. Pero la realidad es que al cabo de los primeros 2 años del trabajo de nuestro equipo, la estrategia de promoción de inversiones diseñada por el gobierno de Foshan fue destacada como la número 1 de China continental por una de las revistas más prestigiosas del rubro de promoción de inversiones y la número 4 de Asia. Se imaginarán que trabajar para el gobierno chino es una experiencia fantástica desde todo punto de vista. Uno tiene la posibilidad de observar desde adentro estructuras que desde afuera parecen tan misteriosas, tiene la posibilidad de ver los pormenores del modelo de desarrollo chino, que tanto ha cambiado el mundo. Pero les pido que por un momento dejemos esta historia de lado y, como diría Frank Underwood, demos un paso atrás y miremos la foto de China panorámicamente. La magnitud del fenómeno chino es sencillamente impresionante y si ustedes se ponen a revisar verán que se manifiesta en muchísimas áreas. Veamos ahora algunos números que lo confirman. Foshan se localiza en la provincia de Guangdong, una provincia que, si fuera un país, sería la 16ª economía del mundo, casi igual en tamaño que la economía de México. China ya es el segundo mayor inversor a nivel global y, a diferencia de lo que muchos piensan, no invierte solamente en recursos naturales, sino que también lo hace en infraestructura, en robótica y hasta en startups latinoamericanas, como es el caso de 99 Taxis en Brasil. En el año 2016, más de 135 millones de turistas chinos viajaron alrededor del mundo y gastaron 261.000 millones de dólares. Fueron los que más gastaron en todo el mundo. Alibaba y Wanda, 2 empresas chinas modelo, se encuentran entre los principales sponsors del fútbol mundial y del Comité Olímpico Internacional. La iniciativa del cinturón y la ruta, el mandarín y Dai y Lu, es una iniciativa inspirada en la vieja ruta de la seda y que el presidente Xi Jinping ha catalogado como el proyecto del siglo. A través de esta iniciativa, China busca exportar
algo de lo mejor que tiene, que es precisamente su infraestructura, y con ello generar una verdadera revolución infraestructural en la región asiática y que sus efectos se sientan en todo el mundo. El Banco Asiático para la Inversión en Infraestructura, por ejemplo, un instrumento creado en el marco de esta iniciativa, ya cuenta con 77 países miembros, entre ellos Alemania, Canadá, Francia, el Reino Unido, Israel, Chile. Por primera vez hay una alternativa real y que funciona a instituciones como el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo. El comercio entre China y América Latina ronda los 250.000 millones de dólares anuales y todo parecería indicar que en los próximos años continuará creciendo. En estos tiempos en los que esa canción tan pegadiza que todos tenemos en la cabeza suena tanto, creo que la mejor forma de transmitirles la trascendencia de lo que está ocurriendo es pidiéndoles que recuerden que pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando latino y chinito. Pero estos son apenas los titulares, ¿no? ¿Hasta cuándo podemos quedarnos solamente con los titulares? Si hoy les hablo de Silicon Valley, probablemente sepan que allí tienen su sede empresas como Facebook o Google. Pero si les hablo del delta del Río de las Perlas, seguramente ignoren que allí tiene su sede una empresa como Tencent, que se encuentra entre las 10 más valiosas del mundo, que el año pasado le pagó a sus ejecutivos más de lo que Apple, Intel o IBM le pagaron a los suyos, que desarrolló una app, WeChat, que tiene casi 1.000 millones de usuarios activos. Antes se decía que la República Popular China era la República Popular de la copia. Pero hoy perfectamente puede decirse que China es la emergente República Popular de la innovación. China también nos plantea a veces interrogantes, ¿no? Porque a veces creemos que entrar al mercado chino es fácil. A veces se dicen frases del estilo, vendámosle nuestros productos a 10 millones de chinos y listo, con eso problema solucionado. La realidad es que el mercado chino es el mercado más competitivo del mundo. Creer que uno va a poder venderle a millones de chinos sin hacer mucho no es otra cosa que el sueño del pibe. Uber, con todos los recursos que tiene a disposición, no pudo con su competidor chino Didi. China nos obligará a repensar muchas cosas que siempre dimos por sentadas, desde la forma en que posicionamos los continentes en el mapa hasta los contenidos de los programas educativos escolares. La historia universal que estudiarán nuestros hijos deberá prestarle mayor atención a la vieja ruta de la seda para entender mejor a la nueva. Lenta pero inexorablemente nos iremos familiarizando con marcas chinas, con tradiciones chinas, con expresiones chinas. Basta con ver cómo hoy los jugadores de los principales equipos de fútbol europeos envían sus saludos por el Año Nuevo chino. China también nos va a plantear nuevas preguntas. ¿Qué haremos para desarrollar la inteligencia cultural de las nuevas generaciones? ¿Qué posición tomaremos en caso de que, como advierte el profesor Graham Allison, se produzca un conflicto bélico entre el poder ascendente y el poder establecido, como ha sido la constante a lo largo de la historia, salvo 3 o 4 excepciones? En el siglo XXI, en el camino a la cima, no importa la opción de carrera que elijas, seas abogado, ingeniero, piloto o jugador de fútbol. Tarde o temprano te vas a cruzar con China. Vas a tener que entenderla, vas a tener que saber lidiar con ella, vas a tener que aprender a seducirla, vas a tener que aceptar que te diga que no, vas a sonreír cuando te diga que sí, vas a tener que aprender a ponerle límites. A veces a los latinoamericanos nos sucede que por no ser hijo de o amigo de, algunas puertas no se abren. China siempre te va a requerir que hagas un esfuerzo extra, pero a la corta o a la larga, China te lo va a reconocer. Y esto
se los transmito con una anécdota que, más que un cuento chino, es un sueño chino. En el año 2011 llegué a China con dos cosas, una beca y un montón de ilusiones en la valija. Me acuerdo que durante los primeros meses, de vez en cuando me tomaba alguna selfie con el retrato del presidente Xi Jinping, soñando con tal vez algún día poder conocer a la persona que representaba a los más de 1.300 millones de chinos. 5 años después, y varios desafíos mediante, finalmente tuve la chance de conocer al presidente Xi Jinping en el mismísimo Gran Salón del Pueblo, contarle brevemente algo de lo que había estado haciendo en su país, recibir sus palabras de apoyo y, por supuesto, lo que no podía faltar, tomarme una buena selfie con él. En todo caso, aplaudan al muchacho de la seguridad que se la jugó y no hubo ningún problema. Para cerrar esta charla, yo los invito a que esta noche, cuando la locura del día haya pasado, cuando estén procesando todas las ideas que habrán escuchado en esta intensa jornada, se pregunten de qué manera China impactará en sus vidas. Y cuando se lo pregunten, prohibido olvidar que las mejores historias de latinoamericanos en China están todavía por escribirse. Muchas gracias, o como se diría en chino, xie xie da jia.